Hola amigos y amigas de Ecos de lo Remoto. La verdad que en estos vídeos que estamos haciendo semana tras semana, al final haremos una colección de misterios favoritos y va a ser muy interesante. Siempre que me han dado la oportunidad, y eso es así, he hablado de un misterio que me encanta, que es un misterio pues que os va a encantar, que es el misterio de Centralia. Comenzamos. Y por si no os lo había dicho, el que os habla como siempre, Israel Gordón. Ya sabéis que nos podéis encontrar tanto Álvaro como a un servidor en Ecos de lo Remoto. Y pues ahí tenéis esos programas en iVoox, en el podcast, pues para escucharnos mucho más rato. Ahora estaremos un ratito cortito, pero espero que os guste el misterio de hoy. ¿Habéis jugado a Silent Hill? ¿Habéis jugado a un videojuego que a mediados de los 90, finales de los 90, revolucionó el género del terror? Pues a muchos nos impactó muchísimo este juego por la ambientación, por esa ciudad tan extraña, esa ciudad que daba tanto miedo. ¿Y qué tal si os digo que una parte de la inspiración está basada en una ciudad real? Vais a alucinar. Tenemos que viajar a la región del carbón de los montes Apalaches de Pensilvania, en el noreste de Estados Unidos. Allí se halla Centralia, en su día una próspera comunidad minera y convertida ahora en un pueblo fantasma, en cuyo subsuelo, atentos y atentas, arde un infierno a más de 700 grados centígrados. Y volvemos a explicar, como se sabe, la literatura, el cine y el arte se basan en la realidad para sorprendernos, interesarnos y aterrarnos. Y el videojuego no es diferente. ¿Qué diríais si os digo que la ciudad de Silent Hill, como he comentado, existe en realidad? Por si alguno de los que nos ve solo recuerda a Silent Hill de los filmes homónimos, comentar que se trata de una saga de videojuegos del género de los survival horror creada por Keiichiro Toyama y publicada por Konami. Se trata de una de las sagas de videojuegos de terror más exitosas de los años 90. Pocos de los que disfrutaron de la ciudad homónima, esa ciudad sombría y neblinosa donde desaparece la hija del protagonista de la obra, sabían que se trata en parte de una localización real y con una historia quizá más extraña que la de la ficción. Hablamos de la ciudad de Centralia. Centralia es una ciudad en el condado de Columbia, Pensilvania, en la región de los montes Apalaches, que en 1962 tenía una población de alrededor de 1.100 personas y actualmente tiene 10 residentes que se niegan a irse, pese a que no cuentan con código postal, no tienen correo, apenas servicios y con carreteras que no llevan a ningún lugar. Nos encontramos con un pueblo fantasma que cuenta con una historia apasionante. Se sabe que en esta localidad, al abrigo de sus minas de carbón, existía desde antes de 1866, cuando fue registrada. Era el lugar de residencia de una organización secreta de mineros llamada los Molly Maguires, muy conocida por su carácter aguerrido y duro, que les llevó en diversas ocasiones a aplicar la ley del talión con gran severidad. Y una de sus víctimas fue el mismo fundador de Centralia, Alexander Rhee, que fue asesinado por esta organización a las afueras del municipio el 17 de octubre de 1868. Sería prácticamente un siglo después, en 1962, cuando un suceso inofensivo, aunque quizá provocado, como admiten algunos lugareños, cambiaría el destino de Centralia para siempre. Tenemos que viajar a ese 1962, cuando un pequeño incendio en el basurero de Centralia se extendió rápidamente por el subsuelo, encendiendo la vela de carbón situada debajo de la ciudad, llegando las llamas a la superficie, siendo imposible de apagar por los bomberos, haciéndose totalmente imprescindible desalojar a los 1.200 habitantes que había en ese momento. Se intentó todo durante años llamando a expertos y gastando sumas de dinero. Se estiman unos 7 millones de dólares en la infructuosa misión de apagar el incendio, que ha levantado ya aceras y carreteras, ha llenado de humo todo el pueblo y ha hecho imposible la vida allí. Se estima, según cuentan datos actuales explicados por el periodista David Decock, que presumiblemente
Centralia dejará de arder en 250 años. Pero hay una cosa más, una leyenda mucho más interesante todavía. Si es que el hecho de que haya una ciudad que dejará de arder en 250 años no lo es. Que es la maldición del padre McDermott. Una leyenda local asegura que el trágico destino de Centralia fue consecuencia de una maldición que un párroco local lanzó sobre la población a mediados del siglo XIX. Volvemos a hablar una vez de una época convulsa, con esos Molly Maguires ejerciendo el terror en la zona. El párroco del pueblo, el padre Daniel Ignatius McDermott, denunció en el púlpito las actividades criminales de estos, ganándose a cambio una paliza. Parece ser, según cuentan los lugareños, que lanzó una maldición sobre el pueblo, advirtiendo que solo quedaría en pie la iglesia de San Ignacio. Y aunque la iglesia también sucumbió al destino, derribada como el resto de 500 edificios del pueblo, lo que sí que es cierto es que la otra iglesia de la localidad, la iglesia llamada Santísima Virgen María, con el párroco Michael Hatchko al frente, aún sigue en pie, gracias a los cientos de fieles que reciben cada domingo misa en ella. Es muy interesante porque es el único edificio del pueblo que no tiene carbón ardiente debajo de sus pies. ¿Por qué? Porque dicen los expertos que la iglesia está construida sobre una roca que le protege del suelo carbónico. Tal y como comenta a una entrevista a BBC World, este párroco, Michael Hatchko, dice lo siguiente: perdimos la ciudad, pero no perdimos la iglesia. Como sacerdote, eso me da una gran elevación, un gran sentimiento, tanto espiritual como social. Cosas de la fe, ¿qué es lo que creéis vosotros? La verdad que es una historia impresionante la de Centralia. Y pues a partir de aquí me gustaría saber si os gustan estos vídeos, saber si os gusta pues el conocer estos lugares extraños del mundo, estos lugares que parecen increíbles y parecen algo difícil de explicar y que sin embargo existen. O sea que aquí os esperamos en nuestro canal. Recordad, dadnos a seguir, dadle a la campanita y si sois muy buenos conmigo, pues oye, pues os saludaré en el siguiente vídeo. Un abrazo. Ay.